Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este cierre de semana. Me da gusto saber que andan por ahí. Y bueno, pues vamos a dar unos minutitos más a que comiencen a unirse a la transmisión. Sabemos que el propio Facebook, por donde estamos haciendo esta transmisión original, pues tarda unos segundos, unos minutos en poderles ir avisando. Así que por favor manifiéstense en la buena onda de que están ahí ya con nosotros en esta transmisión, con la cual estamos cerrando prácticamente esta semana donde pues se ha dado el aviso de que ya vamos a estar en una fase 3 ya desde hace varios días. Y bueno, pues las medidas sanitarias en México han sido pues obviamente más estrictas y más emergentes. Y bueno, pues por favor, los que vayan llegando, déjenos saber. Entre tanto, te aviso que es importante que tú te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Ya nos pueden encontrar ahí en el canal. Así que vamos a estar ya listos ahí como Restauración Naucalpan para que puedan empezar a buscarnos. Vamos a hacer algo un poco más dinámico, diferente en este día. ¿Ya están por allá? Ok, bueno, pues en lo que van llegando los demás, a ver si pueden ustedes o les podemos ir poniendo ahí en el segmento en el otro teléfono que tenemos, lo que son las capítulos que vamos a leer. Hoy vamos a estar viendo lo que es la lectura correspondiente a lo que es la parte del libro de Gálatas, números, capítulos 3 y 5 principalmente, ya que la primera parte tiene que ver con la salutación de Pablo y unas palabras que le da a la iglesia que lo ha sostenido hasta ese momento. Si tú ya estás en tu casa, estás junto con varias personas, dinos por favor, ahí está Fabi del otro lado. Angélica Hola. y Martina ya llegaron. Buenas noches. Martina, qué gusto verte digitalmente, pero sabemos que estás ahí. Gracias también Angélica, a quienes hemos podido estar viendo también. Y bueno, pues los demás que estén llegando, preparen su Biblia. El libro de Gálatas será nuestro factor de estudio en esta tarde, que es parte de la lectura mensual que hemos estado teniendo durante pues todos estos días y que ya les estaremos haciendo llegar en mayo una lectura nueva. Les quiero aclarar para los que van a ir llegando en este momento que tenemos esta lectura que es mensual, un capítulo por día. Así fue como estuvimos leyendo durante marzo y abril, marzo prácticamente el libro de Corintios, y tomamos una parte final de marzo para las primeras semanas de abril leer 6 capítulos más de Gálatas. Fueron 19 capítulos y estamos dejando estos días con toda la intención sin darte una lectura propia para que tú puedas buscar por ti mismo, y posteriormente iniciando mayo vamos a estar haciéndoles llegar lo que es la lectura, la hoja de la lectura de mayo y junio, que va a abarcar un libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Alguien más que esté por ahí? Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Para los que han estado en esta tarde ya puntuales, si nos ayudas después a ponerles por ahí el capítulo que estamos leyendo, Gálatas capítulo 3, y vamos a analizar y vamos a entender diversas partes de Gálatas 3 y Gálatas 4 y capítulos 5. En realidad es un libro donde la mayoría de la información, pues el mensaje, digamos, que se da, se concentra en estos primeros, entre esos capítulos intermedios que están ahí, ¿ok? Así que bueno, pues vamos a dar inicio en esta tarde, vamos a orar. ¿Por qué no oras ahí en tu casa? Es bueno que nosotros podamos estar en un mismo espíritu, en un mismo entendimiento. Y ya ven que luego cuando oramos, algunos aparecen incluso en los discipulados y también aparecen en la parte digital. Padre, te damos gracias por todos los que están aquí, gracias por todas las personas que nos están viendo, por las personas que incluso han estado padeciendo algún tema, pues de una necesidad. Sabemos que tú lo vas a suplir, y en esta tarde, Señor, nos reunimos alrededor de una computadora, de un dispositivo que es el medio para transmitir tu palabra. Pero hoy, Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes en esta tarde. Perdona, Padre nuestro, nuestros pecados, las cosas que no te han agradado, Señor, y ayúdanos, Padre, a que este tiempo no sea un tiempo de desaprovecharlo, sea un tiempo donde tomemos, valga la expresión, tiempos con familia y tiempos con la lectura, y pues poder convivir como tú lo has enseñado, como nos has dictado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por todos los que están en este momento y por los que han de estar uniéndose a esta transmisión, en el nombre de Jesús. Bien, amigos, pues vamos a leer el capítulo 3
Y este es algo muy importante. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 3. Y hay algo bien importante, versículo 1, 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ok, me voy deteniendo en esta parte de Gálatas 3, versículo 1 al 3 principalmente. Aquí básicamente el mensaje que hace Pablo es muy diferente al de la iglesia de Corinto. Es muy distinto, ¿por qué? Porque les está diciendo que notaba que había algunas diferencias, algunas disputas o rencillas sobre que si unos eran de la ley, sobre que si unos obedecían a la gracia, o si la ley pues quedaba invalidada por la obra de Jesucristo, y había esa constante discusión. Sin embargo, Pablo lo que les está diciendo aquí es básicamente que los Gálatas comenzaron en medio de toda esta discusión a dejar de obedecer la palabra. Y es algo que nos puede estar pasando en estos tiempos de confinamiento. Es algo donde a lo mejor nos hemos descansado, por usar la palabra, de la Biblia. Nos hemos descansado de orar. Hemos tomado como que, a lo mejor algunos, no quiero decir que todos o algunos puede pasar, qué bueno que no va a haber reunión dominical, qué bueno que no va a haber ciertas actividades. Y ¿sabes? Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, les decía: Gálatas insensatos. Es decir, tú y yo nos podemos volver insensatos si es que en alguna área de nuestra vida, no quiero decir que en todas, hemos tenido esa ligera actitud de desdén a las cosas de Dios. Y es que si ha sido así, hermano, es tiempo de que reconozcamos en lo íntimo, por supuesto, no en el foro público, y que nosotros digamos: Señor, la verdad, yo dije, pues de aquí a que regresemos no me vuelvo a poner a orar. De aquí a que regresemos no me pongo otra vez a ayunar. De aquí a que regresemos no me pongo de nueva cuenta a leer la Biblia. Y sabes, la verdadera iglesia inició con las personas reunidas en las casas, con las familias, siguiendo lo que Jesús había dicho, porque todavía la Biblia no estaba completamente conformada. Entonces, la verdadera iglesia no es tanto la multitud de personas congregadas, lo cual es bueno y es lo que sí anhelamos, pero también es que tú y yo seamos gente fiel delante de Dios. Vamos a ver ahorita, en unos capítulos adelante, cómo Dios nos está enseñando a través de Gálatas, en este libro, que tengamos que ser fieles a la verdad con la cual hemos sido llamados, ¿ok? Y aquí lo que Pablo le dice: Gálatas insensatos, ¿quién te fascinó? Y aquí entra una parte importante. Para que tú dejes las cosas de Dios, para que tú las hagas a un lado o no les prestes la atención que les sueles prestar, es porque algo te fascinó, hermano. Es porque hay algo que ha captado tu interés, y en ocasiones puede ser una preocupación. En ocasiones puede ser algo que te mantiene todo el tiempo ocupado y preocupado, y también, tal vez, angustiado también. Entonces, tenemos que tener cuidado en mantenernos fieles, en mantenernos firmes, y también en no ser fascinados en estos momentos de prueba por circunstancias que nos pueden estar haciendo daño o que nos van a distraer. Porque este es un tiempo, hermanos, no de prueba para los que no conocen a Dios, no de prueba para los gentiles que no conocen a Dios. Es un tiempo también de prueba para nosotros los cristianos. ¿Qué tan firmes y qué tan lejanos a la insensatez nos vamos a comportar? Y es lo que está diciendo Gálatas en este libro. Y por eso les dice Pablo en esta parte, en versículo 2, quiero saber de ustedes si recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y aquí vamos a entrar a un tema bíblico de discusión, un tanto rico, no por la polémica, sino por lo que nos puede dejar de ilustración y de entendimiento. La ley o las obras o lo que es también la gracia. Y te voy a decir algo, en unos versículos más adelante vamos a entender que es que la ley vino gracias, o debido, mejor dicho, a la transgresión de los hombres en aquel momento. Debido a que los hombres habían sido transgresores, habían sido malos incluso,
pues ellos en algún momento se dieron cuenta y Dios se dio cuenta que tenía que haber una ley que los rigiera. Tenía que haber algunos parámetros de qué estaba bien y de qué estaba mal, qué tenían y qué no tenían que hacer. Y lo vamos a ver un versículo más adelante. Voy a estar saltando en algunos versículos, pero me voy a mover en Gálatas capítulo 3 hasta el capítulo 5. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, ¿sí? Versículo 19, y aquí lo vamos a encontrar de una manera muy clara. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente por quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Estoy en el versículo 21 del capítulo 3. Dice la Biblia: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fue verdaderamente por la ley. Y entramos a una serie de conceptos en los que no vamos a entrar en la discusión ahorita, acerca de si la ley, la justicia y todo ese tipo de cosas. Pero tenemos que entender algo muy básico y muy sencillo. No te envuelvas en términos bíblicos. La ley vino a esta tierra desde Dios, vino por causa de la transgresión del hombre. Y cuando tú y yo andamos en pecado, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, a pesar de que lo conocemos, terminamos como dice en el versículo 3 de Gálatas 3. Por eso te dije que voy a ir y venir. Empezamos por el Espíritu, empezamos por las cosas que amamos a Dios y terminamos por la carne. Hermano, en este tiempo no estarás terminando en la carne, no estarás volviendo a rudimentos de carne que habías dejado antes. Si te ha pasado así, no es un tema para que tú te sientas señalado por nosotros o por los que estamos leyendo la Biblia. No, de ninguna manera. Es un tiempo para que tú digas: a ver, Señor, ¿qué me está fascinando? ¿Qué me está jalando para volver a hacer cosas que ya había dejado en lo antes? ¿Por qué mi Biblia ya está toda empolvada porque a lo mejor ya no le hago caso? Pero si en este tiempo tú dices: no, hermano, yo no podía orar antes y ahora pues ya me estoy metiendo a orar. No podía terminar de leer un libro y ahora voy al día. Gloria a Dios, gloria solamente a Dios. No, hermano, pues ahora que estamos todos juntos, valoro tener mi casa, la convivencia con mi familia y procuramos poner mayor atención a lo que recibimos, a lo que hacemos, a lo que nos da Dios, le damos gracias con mayor conciencia. Quiere decir que estás avanzando y que no estás siendo insensato. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí en estos 15 primeros 10 minutos tal vez? Si hay algún comentario que me puedan dejar saber. ¿Alguien por ahí? Ok, vamos a continuar en esta tarde, perdón. Ok, entonces vamos a leer lo que dice el versículo 5 de Gálatas 3:5 también. Dice: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y aquí aparece un elemento nuevo en este capítulo y se llama la fe. Y no es que no hubiera sido escrito antes. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero esta certeza y esta convicción de lo que no vemos solo va a venir si tú oyes la palabra. Si tú te mantienes conectado, y en estos días, vale que la expresión es muy palpable, literalmente conectado con la palabra de Dios. Si tú te mantienes en esa forma, es por eso que nosotros nos interesa tener diversas transmisiones. No porque no tengamos nada que hacer, no porque estemos de vacaciones, como a lo mejor alguien en internet dice ahí. No estamos de vacaciones, seguimos con nuestra vida cotidiana, con nuestro trabajo cotidiano. Pero ¿sabes una cosa? No es un tema de alejamiento de las actividades diarias en lo que estamos viviendo hoy día. Es un tema donde nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos suministra el Espíritu, pero el Espíritu también lo vamos a recibir a través de la fe, no por las obras de la ley, no por las obras de la carne. No estamos diciendo que lo que hizo Jesús invalida la ley. Lo que estamos diciendo es que lo que hizo Jesús fue venirnos a rescatar de las obras de la ley, de las transgresiones por las cuales la ley fue dada.
del castigo que teníamos que merecer por cuanto estábamos bajo la ley. Por eso Jesús nos vino a dar vida por la gracia. En esa parte quiero estar bien claro, nos vino a dar vida por gracia, porque sencillamente nos amó. Y dijo, la ley permanece ahí para que tú tengas claro en qué cosa podrías haber caído o qué reprimenda pudiste haber tenido si hubieras permanecido con la ley. ¿Ok? Entonces Jesús viene a cumplir la ley y también a salvarnos de algunas transgresiones. ¿Ok? Por eso dice el versículo 20, Él es el mediador, no lo es de uno solo, pero Dios dice es uno. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 23. Si le apuntan por ahí, Gálatas 3:23. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, que es lo que te estoy diciendo hace un momento, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Cuando viene la fe, hermanos, tú y yo somos justificados. Tú y yo somos justificados por la fe, debido a la palabra de Dios, debido a que nosotros conocemos a Jesús y a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Ok? Y luego dice en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. La verdad, no tengo claro qué es ese ayo, no sé si... Cuidado. ¿Cuidado? Es nana, es como un cuidador. Como un cuidador, dice Fabi. El ayo es alguien que te dirige, que te cuida. Ok, que te cuide. Bueno, pues entonces todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ve cómo va evolucionando lo que cuenta Gálatas. Primero estábamos bajo la ley. La ley vino por la transgresión del hombre. Y entonces nosotros, los seres humanos, estábamos bajo la ley. Viene Jesucristo, la simiente de la promesa que platica aquí en Gálatas, y Él nos saca del cuidado de esta ley. Y entonces, ahora vemos en estos versículos 26, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo de Jesús. Y aquí es algo bien importante, por la ley no podríamos haber sido hijos de Dios. Simplemente por la gracia, por la fe en Jesucristo es que somos hijos de Dios. ¿Ok? Te voy a leer la versión. Dios llega al hombre para que entiendas cómo es lo del ayo. Dice, antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley, como el esclavo que conduce a los niños, nos condujo a Cristo, para que al creer en Él pudiéramos ser hechos libres de culpa. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Es una nana, el ayo es como un cuidador. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda que nos quiera comentar en esta tarde? Que nos quieran platicar de cómo han estado con sus lecturas, que esto es muy importante, este estudio de lo que hemos estado leyendo en Gálatas en este tiempo. Ok, vamos a leer ahora, avanzar al capítulo 4 de lo que es Gálatas. ¿Sí? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, como explicábamos hace un momento, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, versículo 6, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí tenemos otro factor de salvación, de libertad que Jesús nos dio. No solamente el darnos la vida eterna y morir por nosotros. Gálatas capítulo 4, te invito a que lo vuelvas a leer, a que lo vuelvas a reflexionar, porque ahí está muy claro dónde juega el papel la ley, la fe, y que sobre todo somos hijos de Dios por eso, pero además ahora dice que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y es que entonces Cristo se vuelve el centro de todo lo que es esta fe. Cristo es el que nos redime, como dice aquí la Biblia. Cristo es el que nos hace que por el Espíritu tengamos el Espíritu que tiene Él, por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre. Es Cristo el que, a eso se refiere la Biblia,
cuando dice que nos da vida en abundancia y vida juntamente con Él. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos estar transmitiéndoles en este día, en el libro de Gálatas. Voy a continuar. Si tienen algún comentario, una pregunta, escríbanla para que nos puedan dejar saber si tienen alguna duda, ¿ok? Vamos a leer el versículo 8, donde Pablo habla en este libro acerca de exhortarnos a no volver a la esclavitud, ¿ok? Ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servías a los que por la naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que te vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieres volver a esclavizar? Este versículo casa perfectamente con lo que dice en el capítulo 3, acerca de que éramos o que son insensatos los gálatas y volvían o terminaban siendo la carne. Y quiero explicarte un poco en este momento de esto. Tú y yo hoy día conocemos a Dios. Tú y yo hoy día entendemos de su palabra. Tal vez tenemos años conociendo a Dios, pero te voy a decir algo. De pronto, cuando nosotros nos volvemos a los rudimentos del mundo, como dice la palabra ahí, pues nosotros nos estamos olvidando de lo que dice Dios, de lo que hace Él. Y estamos cayendo en cosas de la carne, que ahora nos van a esclavizar, que ahora tienen un poder más que antes en nosotros y nos esclavizan, nos regresan a esa forma de vida donde vivíamos en pecado. Y sabes, ahora pesa el doble. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es gracias a Dios que hemos sido libertados. En los versículos anteriores vimos que Él ya nos libertó de la ley, ya nos redimió, ya nos compró por la fe, por la sangre en Jesucristo. Recibimos al Espíritu Santo. Nuestro espíritu clama Abba Padre. Pero también tenemos ese libre albedrío con el cual nosotros podemos conscientemente regresarnos a los rudimentos del mundo, a las cosas que en ocasiones no están correctas en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes están por ahí? Si nos dices. Pati Martínez, Fer, Alman, Mimi, Pati Su, Juanita. Ya dije Fer, ¿verdad? Dan. Fer, ya. Hola a todos, Dan. Se sumaron a la transmisión. Almita, dijimos. Juanita, perdón. Ok, entonces si estamos bien hasta aquí, escríbenos amén, por lo menos para saber que estás con eso. Vamos a avanzar en el capítulo 4 de Gálatas. Y vamos a leer versículos del 8 al 11, y vamos a estar leyendo aquí. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que te vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieres volver a esclavizar? Guardas los días, los meses, los tiempos, los años, dice también. Me temo que vosotros, que hayan trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que te hagas como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ok, ahí Pablo habla nuevamente a los Gálatas, pero les invita a que no regresen a lo anterior. Este tiempo de cuarentena que hemos vivido, o este tiempo diferente, yo no sé si terminará en 40 días, si terminará en los 60 días, en el tiempo en el que históricamente estamos viviendo muchos de nosotros en estar en nuestras casas. El tiempo en el que para algunos el empleo se ha visto afectado. El tiempo en el que ahorita estamos padeciendo circunstancias difíciles y trabajo a distancia, educación a distancia y muchas cosas. Es histórico y tiene cambios en muchas áreas. Pero este tiempo es el adecuado para que tú te decidas de una vez por todas a dejar aquellas cosas que en ocasiones te vuelven a los rudimentos del mundo, que te llevan a otro punto y te llevan a esclavizarte. Y no terminar como los Gálatas, o no terminar siendo parte de esta carta donde Dios diga, es que fuiste insensato, te regresaste, aprovechaste este tiempo para volver a hacer lo que tu carne le placía hacer, lo que a tu carne quería hacer. Y ya no es el tiempo, hermanos, porque los tiempos que van a venir, se los decía yo en alguna reunión de la iglesia hace muchas semanas atrás, los tiempos que vienen van a ser más difíciles. Los tiempos que vienen van a ser más violentos.
Las cosas no necesariamente van a regresar a la normalidad como estábamos antes. Esto es el punto de partida para que nosotros estemos firmes en Dios. Y vamos a hablar en un momento más de la firmeza con la que tenemos que estar creyendo Dios. ¿Ok? Vamos a avanzar aquí en el capítulo 4. ¿Sí? Y vamos a leer en el versículo 15. Versículo 15. Versículo 21. Y aquí dice la palabra: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Ojo con esto que te estoy diciendo, ojo. Mas el de la libre nació por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es de Agar, porque Agar es el monte Sinaí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Ok, te voy a poner aquí una circunstancia bien clara. ¿Cómo podemos nosotros, y en la predicación del domingo pasado hablé un poco de lo que hizo Dios con Abraham y de cómo edificar altares? Si no la pudiste ver, búscala aquí en el YouTube, búscala también en el Facebook, ahí está por fecha de calendario. Y te voy a decir una cosa bien importante. Abraham tuvo una promesa. Sin embargo, entendí y leí en esa lectura que Sarai no fue la única que se rió. Fue Abraham el primero que, dice la palabra, se postró a tierra y con su rostro en tierra comenzó a reírse por lo que Dios le estaba diciendo, porque genéticamente ya no iba a poder, o biológicamente mejor dicho, ya no iba a poder tener hijos, es de mejor manera expresado. Pero ahí fue donde fue con Agar, ¿sí? Y entonces le quisieron echar una ayudadita a Dios y dijo: pues allégate a ella y ten un hijo. Por eso la palabra aquí en Gálatas dice que uno es hijo de la carne y que el otro es hijo de la promesa. Tú puedes ser un cristiano que tiene una promesa, que algún día Dios te dijo algo, te dieron una palabra y te puede parecer que se ha tardado en cumplir. Y yo te voy a decir algo: por lo general, todas las cosas grandes de Dios que vemos que se cumplieron en la Biblia llevaron su tiempo. Todas llevaron su tiempo. Y no te desesperes y no hagas en estos tiempos que estamos de confinamiento, no hagas hijos de la carne. Y no hablo específicamente de tener hijos, tener descendencia, muchachitos, niño o niña. No tengas hijos con la carne. No le juegues a poder ser cristiano, a leer la Biblia, pero también a hacer cosas por otro lado que te vuelvan insensato como los Gálatas. Y por eso toma Pablo este ejemplo en el libro de Gálatas y le dice así: uno era de la promesa y el otro era de la carne. Y hasta el día de hoy los dos contienden, ¿sí? Conoce Ismael, que es el que contiende, con el otro hijo que era el de la promesa, y hasta la fecha hay esa disputa política y social por territorios en nuestros días. Entonces, lo que te quiero decir: no hagas hijos de carne en este momento. No hagas hijos de volverte a un pecado, de volverte a una costumbre que estabas haciendo antes. No vuelvas a los rudimentos. En esencia es el mensaje: no vuelvas a los rudimentos que tú estás teniendo o que estabas teniendo en la vida. Vamos a avanzar al capítulo 5. Recuerda que hay un comentario, me dice Fabi. Dice: pastor, he conocido muchas personas que siendo ateos son buenas personas. ¿Quién les da esa conciencia si es el Espíritu Santo el que obra en ti? Eso comenta Fer. Gracias, Fer. Pues mira, hay una cosa muy clara: únicamente las personas que tienen el Espíritu Santo son aquellas que tienen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque leímos ahorita en Gálatas que aquellos que reciben el Espíritu de Dios lo reciben por la fe y por el oír de la palabra. Sí, conozco también personas que son buenas y que incluso abiertamente se declaran ateos, pero están dispuestos a ayudarte, están dispuestos a servirte. La verdad de las cosas es que más bien creo que eso apela a parte de su carácter, y también Dios utiliza finalmente a las personas, porque no es ajeno a ellas, para hacerle bien a otros. Pero lo que va a pesar al final de los días es que conozcas a Dios. Lo que va a importar es que vivas conforme a su palabra.
Yo sé que nos puede parecer injusto, oiga hermano, pero ellos han hecho mucho bien, no se quieren meter con cosas de Dios, ni les interesa, es más, hasta dicen que no creen en Dios. Puede ser que gente que haya así, y que finalmente sus obras a veces hasta son más buenas que las propias, ¿no?, de nosotros. O son más rectos. O son más rectos que muchos de nosotros, puede ser. Pero sin embargo, lo que está pesando aquí es que lo que dice Pablo, tienes que tú que conocer a Dios, tienes que entender que el espíritu que te hace dar vida, ¿sí?, proviene de Dios. Y también quiero entender que hay personas que, pues, de suya naturaleza, de su carácter, pues son amables y se les da ayudar a las personas y ven esto como un asunto apartado religioso, ¿ok? Pero a ver, por ejemplo, en cuanto a la diferencia que da el libro de Gálatas, que unos son concebidos por la fe y otros por la carne, tiene también mucho que ver con la cuestión de las personas que somos. Lo que pasa es que cuando tú eres hijo de Dios, vives por la fe. Y esa fe es lo que te convicciona de saber que un día vas a estar en tu presencia. Pero hay muchas personas que no tienen fe en Dios, pero aún así siguen siendo, por así decir, hacen cosas buenas, hacen buenas obras o son buenas personas, pero no tienen convicción ellos de vida eterna. Entonces eso es una cosa por la cual nosotros tenemos que estar orando. Si tú conoces a una persona, para que él se acerque a Dios y dé ese fruto de fe que le falta. Así es. Ok, gracias Fabi. Bueno, esperamos haber aclarado, si no nos dices, y también algunos otros que tengan alguna otra duda. Vamos al capítulo 5, donde te dije hace un ratito, tenemos que estar firmes en la libertad que Dios nos dio. Y vamos a tocar puntos bien importantes acerca de qué hacer con esta libertad que Dios nos da. Capítulo 5, versículo 1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entiéndase los pecados y las obras de la carne que luego hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, te digo que si os circuncidáis, de nada te aprovecha, porque la circuncisión es una muestra de pacto desde el Antiguo Testamento. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo te desligaste los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo, estando en Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí está la clave de lo que hablábamos hace un momento. En Cristo, lo que vale, lo que te hace es entrar a su presencia desde aquí en la tierra, no es un asunto de circuncidar la carne como era una costumbre, como decía la ley. No, lo que en Cristo es lo que vale, dice, es la fe que obra por el amor. Eso es lo que importa estando con Cristo. Entonces, tú puedes tener muy buenas obras, pero a lo mejor no tienes fe. Y todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar fe, porque vamos a vivir cosas que requieren más allá de nuestras buenas obras, más allá de nuestra buena onda, de nuestra disposición de ayudar, de ser buenas personas. Hay momentos en nuestra vida por la cual todos pasamos que vamos a necesitar la fe, la certeza de lo que esperamos, gracias a la convicción de lo que aún no vemos, como dice Hebreos 11:1. Y la fe viene solamente por el oír. Porque cuando tú le dices a una persona, como las que nos comentaba Fer, es que, bueno, son buenas personas, y tú les preguntas, ¿en qué tienes fe?, no te van a contestar que en Dios, porque nos comentabas que son ateos. Y a lo mejor te dicen, yo tengo fe en mí mismo. Y la misma Biblia en algún otro versículo habla de que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Que algunos se van a creer muy autosuficientes. Y entonces, de ser una buena persona, empiezas a hablar con ellos en un terreno que se llama soberbia. En un terreno donde son solo autosuficientes. Y como dice Gálatas, solamente en Cristo lo que vale es la fe que obra por el amor. Y podríamos entender aquí en esta redacción final de ese versículo, la palabra amor también hace referencia a Cristo, a Dios, al Padre, porque dice que Dios es el amor. Entonces podríamos entender que Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, que obra por Jesús, que obra por Dios, porque viene solamente de lo alto.
Y esto es a lo que nos llama Gálatas en este capítulo. Dice estar firmes. Y más adelante vamos a ver cómo dice, no uses la libertad como para andar en libertinaje y justamente hacer las obras de la carne, como te estaba diciendo hace un momento. Versículo 7. Gálatas 5:7. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión de no obedecer a la verdad no procede de aquel que te llama. Y aquí entramos a un punto que es luego bien discutido en las iglesias. Vamos a irnos por partes. Quiero que veas conmigo el capítulo 3 nuevamente de Gálatas, donde dice la primera parte del versículo. Gálatas insensatos, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? Habla de una fascinación. La fascinación no es un gusto para algo, es algo que de plano te atrapa en tu tiempo, en tus ganas, en tu mente, en muchas áreas. Vamos a volver al capítulo 5 y ahora ve la palabra que utiliza Pablo para esta misma cosa. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? En estos dos versículos Pablo utiliza la palabra obedecer. Por lo tanto, en la primera ocasión que lo menciona, en Gálatas 3 dice que algo te fascinó para no obedecer, o sea, estás en desobediencia o has caído en desobediencia, les decía. Y en el capítulo 5 utiliza obedecer, pero precedido de la palabra de que algo te estorbó. En ocasiones hay cosas que no necesariamente tú vas a buscar como pecado. Hermano, tal vez de veras yo no estoy buscando no leer la Biblia, pero hay circunstancias, hechos, momentos, cosas que me estorban. Me voy a poner a orar y es el momento en el que a todos se les ocurre entrar a la recámara donde voy a estar, por decir algo, ¿verdad? Me voy a poner a leer la Biblia y es el momento donde a los que ya cenaron y los que no han cenado se les ocurre pedirme cosas para que se las prepare. Por ejemplo, las mamás, ¿no? Oye, me detengo y digo, me levanto más temprano para ponerme a leer y justo es el momento donde hay cosas que vienen y llaman mi atención. Hay cosas que nos van a fascinar, que nos van a jalar todo nuestro tiempo y otras que nos van a estorbar. Pero ambas tienen un objetivo, que no obedezcamos a la verdad. ¿Y a qué me refiero con no obedecer? Pues es sencillo, a que no obedezcamos, a que no hagamos lo que Dios dice. A que no hagamos. Te voy a poner otro ejemplo. Alguien te lastima, alguien te dice una palabra bien fuerte, alguien que puede ser de los que están en tu casa, porque al estar juntos tanto tiempo, tantas horas, pues es normal que sucedan y salgan a flote fricciones. Y de pronto algo que te puede estorbar una palabra. Dios da una orden en la Biblia. Orar por los que te maldicen y por los que te ultrajan. La Biblia también enseña en Salmos y Proverbios que aún el necio cuando calla es más sabio. La Biblia enseña que en el momento de discusiones dice que la blanda respuesta calma la ira. Muchas enseñanzas que podemos dar al respecto de eso. Pero ¿qué te puede estorbar para no obedecer eso? Que a lo mejor te enfrentas a una circunstancia con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa o con algún familiar y de pronto viene alguien y te dice, contéstale. Entonces te está estorbando para que no. ¿Te vas a dejar? O peor aún, viene en tu pensamiento algo que te dice, pero si tú tienes la razón, ¿por qué te vas a quedar callado o callada? Y son múltiples elementos que buscan estorbarnos en algo tan palpable como algo que te estoy diciendo ahorita, que es cuando nosotros nos encontramos en momentos de aplicar la palabra de Dios. Hay cosas que se estorban y hay otras cosas que te van a fascinar. Tienes que identificar en tu día a día qué te está estorbando, porque tu enemigo no es tu persona, tú mismo, ni siquiera las personas que viven contigo. Hay un enemigo de nuestras almas que busca de cualquier manera, aunque sea con un pequeño tropiezo, que tengamos un raspón, o que nos caigamos, o que nos descalabremos. Y ese es el diablo. Y él busca, siendo enemigo de nuestras almas, que desobedezcamos a Dios. Y es lo que les estaba diciendo Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y en el capítulo 5, en estos versículos. ¿Ok? Pero también habla acerca de la gente que estorba. Sí habla acerca de que a veces no es solamente un estorbo. Te voy a leer esta versión, me gustó, se llama Dios llega al hombre. Dice... ustedes lo que buscan, quedar libres de culpa, cumpliendo la ley, se han apartado de Dios.
se han separado del amor de Dios, pero nosotros por medio del Espíritu y por la fe tenemos la esperanza de ser librados de culpa. Porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidados. Lo que sí vale es tener fe y que esta fe nos haga vivir. Ustedes iban bien. ¿Quién hizo que dejaran de obedecer a la verdad? No fue cosa de Dios que los ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Pero Dios castigará a ese que los anda perturbando. No importa quién sea. Y luego te brincas hasta el 12, dice, pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez, porque aquí había personas que estaban instándolos para que se hicieran la circuncisión, o sea, para que vivieran bajo las obras de la ley. Y eso por eso dice la Biblia, Gálatas iban bien, en esta versión dice, ¿quién los embrujó? Después dice, ¿quién hizo que ustedes dejaran de obedecer la verdad? Porque tu vida en Cristo tiene que estar fundamentada en la fe, porque si en algún momento tú te empiezas a desviar y piensas que es por tus fuerzas, cumpliendo solamente la ley, que no estamos abrogando la ley, pero dejas de vivir primeramente en la fe, entonces vas a empezar a tener mucho tropiezo y vas a empezar a vivir de una manera engañada, pensando que, por ejemplo, a lo mejor tienes que vestirte de una manera diferente para agradar a Dios. O sea, tu vestimenta tiene que ser de una manera honrosa, pero la honra no quiere decir que a lo mejor vayas con la falda hasta el tobillo, ¿no? Sino que lo honroso es más bien lo que está dentro y se va a reflejar también en tu manera de vestir por fuera también, ¿sí? Así es. Gracias, Fabi. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Este versículo es muy importante. Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso dice la Biblia. Vosotros, hermanos, fuiste llamados a libertad. Tienes que valorar eso, que fuiste llamado a libertad. Que Dios te libertó de la propia esclavitud de tus pecados. Que Dios te libertó de la libertad, de la esclavitud en la que estabas preso. En aquellas cosas que no podías salir. Y ahora dice Dios, sé reverente con la palabra. Sé reverente con la verdad, con la libertad a la que fuiste llamados. ¿Por qué tienes que ser reverente? No para usarla como ya ves, encima de todo Dios me libertó y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Oiga, hermanos, que puedo pecar. Te digo una cosa, puedes pecar. Pero no te lo digo como un puedes de que tienes permiso. Lo puedes hacer. La Biblia dice que todo, no todo te es lícito, pero no todo te edifica. Nosotros podemos caer, precisamente usando la libertad que Dios nos ha dado, podemos caer en pecados. Podemos caer en hacer cosas que no le agradan a Dios. Y eso lo aclara muy bien en este versículo. ¿Sí? Versículo 14 continúa diciendo así. Y vuelve aquí Pablo a retomar el tema de la ley. Pareciera que ya lo dejamos atrás porque ya dijimos que Cristo nos ha libertado de las transgresiones que marcaba la ley por la cual vino al hombre. Pero versículo 14 dice, porque toda la ley, habla del Antiguo Testamento, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si te muerdes y os coméis unos a otros, mira que también no os consumas unos a otros. Habla de las disputas que tenemos en ocasiones. Y ahora vamos a entender las obras de la carne para ir finalizando en este tiempo. Porque yo te he hablado de la carne y a lo mejor tú dices, o tienes amigos que te dicen, es que para ustedes los cristianos todo es pecado. Es que para ustedes los cristianos todo es prohibición. Nada se puede. Todo está mal delante de Dios. Bueno, hay un principio. El pecado es aquella cosa que va en contra de Dios. Que va en contra de las cosas que Dios dice que hagamos y que por lo tanto nos aparta de la vida de Él. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Tú sabes cuáles son tus deseos de la carne. Cada quien sabe. Porque el deseo de la carne
es contra el del espíritu. Y si miras en tu Biblia, la palabra espíritu está en mayúsculas. Y el del espíritu es contra la carne, dice la Biblia. Y estos se oponen entre sí constantemente, para que no hagas lo que quieres. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley, dice la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación. Yo conté 18, aquella vez que la estuve estudiando, conté como 18, 16. Inmundicia y lascivia. Mira, muchas veces pensamos que adulterio tiene que ver solamente cuando alguien engaña a su esposo o su esposa. Pero podemos, tú bien sabes, por ejemplo, la gente que se dedica a los bares, pueden adulterar una bebida. Es decir, combinarla con otra cosa y entonces las propiedades que ésta tenía ya no es la misma. Ya no sabe igual, tal vez ya no te emborrachaba igual, pero está adulterada. Incluso te puede provocar algo todavía más maligno que solamente una borrachera. Cuando tú en tu vida permites convivir con la palabra, pero con el pecado, estás adulterando también. Y Jesús nos dijo algo acerca de eso, que teníamos nosotros que no adulterar, que no teníamos que nosotros pensar ciertas cosas aquí en nuestra cabecita, desearlas. Por eso decía acerca de las mujeres, aquel que solamente que la piensa y que se imagina lo con ella, ya está adulterando. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener claro en esta parte. ¿Ok? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿No te llevas bien con algo? Déjame decirte que eso es obra de la carne. Oiga, pero es que él me hizo y es que él tiene la culpa. Bueno, hay ciertas cosas, pero dice, son enemistades. Pleitos, celos. Los celos en la pareja no pueden ser, hermanos. Porque ¿sabes qué? Los celos reflejan un enorme vacío, una enorme inseguridad. Tú no puedes decir que estás felizmente casado o que estás casado, amén de las diferencias y problemas, y tener celos. ¿Sabes qué? No amas completamente. Y a lo mejor el inseguro o la insegura eres tú. Este es un test personal. Iras. No es que le digas a alguien, ira, allá, contiendas, peleas, disensiones y herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las que te amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es donde cae lo más importante de todo, hermanos. Tú puedes recibir a Cristo, puedes vivir en el Señor, puedes amarlo, puedes gozarte en su palabra, puedes ir al día con tus lecturas bíblicas, puedes estar aquí en las transmisiones todo el tiempo o incluso escuchándolas posteriormente. A lo mejor sí sigues muchas cosas, pero lo que pesa es que tu vida no se llene de obras de la carne. Te invito a que leas de nueva cuenta el capítulo 5 de Gálatas, acerca de las obras de la carne. Ojalá en tu vida no esté ninguna de ellas presente. Y si está presente, corresponde a una debilidad. Y Dios dice, gózate porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te acuerdas que hablamos eso? Pero siempre y cuando lo llevemos al altar, como platicamos en la predicación del domingo. Siempre y cuando en oración le digamos, Señor, esto me sigue costando trabajo. No es que Dios se goce porque te ve débil, porque estás cayendo en algo. No es porque Dios diga, ah, qué padre, otro que no va a llegar al cielo. No, Dios no está pensando eso. No está en su carácter. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que si tú has visto ciertas actitudes en las que estás cayendo de aquí, es importante que tú digas, Señor, a lo mejor ando en adulterio, a lo mejor ando en lascivia, a lo mejor estoy fornicando, a lo mejor estoy en hechicerías porque todavía confío en ciertas cosas, a lo mejor estoy en enemistades, en celos, en fin, en alguna de estas circunstancias. Pero es importante que tú lo lleves a Dios. Y después viene el fruto del Espíritu. Aquí viene la palabra importante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice en la Biblia, no hay ley. Mira, si alguien te quiere poner a pleito y tú eres manso, tú te mantienes y eres templado, mejor dicho, eres templado, contra tales cosas no hay ley, porque no te pueden echar a pleito. Si alguien te quiere echar enojo por las circunstancias que están pasando en esta vida o te quiere meter presión por lo que está pasando hoy en día, pero tú tienes gozo en tu vida, contra tal cosa no hay ley, hermano.
contra tal cosa no hay algo que te pueda acusar. Si alguien te llama a la impaciencia, si alguien te llama a la desesperación, si tú tienes paciencia y tienes paz, contra tal cosa no hay ley. Entonces, quiero saber si tú nos estás entendiendo en esto, ¿sí? Porque este versículo termina aquí. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque las obras de la carne se van a oponer a las obras del Espíritu. Y Gálatas, desde el capítulo 3 al capítulo 5, y también en el 6, donde empieza a ir finalizando ese libro, es muy claro acerca de que lo que más hace tropezar a nuestras vidas somos nosotros mismos cuando nosotros caemos en las cosas de la carne. Cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros no nos detenemos en hacer algo que hacíamos antes. Y esas son las obras de la carne. Y hoy tenemos que andar en el Espíritu. Tienes que meterte a orar y decirle: Señor, dame gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, cosas, paz, paciencia, cosas con las cuales no hay ley. No hay ley que venga a hacerme daño. ¿Por qué? Porque proviene de parte de Dios. Y eso, hermanos, solo lo puedes recibir por parte del Espíritu. No de otra manera. Solo viene a tu vida cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Solo viene cuando tú has decidido que Jesús sea el Señor de tu vida. Solo viene cuando tú empiezas a hacer lo que la Biblia dice, porque también viene una parte de ejecutar. Entonces, retomando un poquito el ejemplo de lo que nos compartía Fer, del ateo buena onda, pues sí es muy buena onda, es muy servicial, a lo mejor es bien íntegro, pero requiere tener frutos de su vida, frutos del Espíritu, frutos de la palabra de Dios. Y eso solo viene por el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero irle dejando hasta aquí. No sé si tienen algún comentario, alguna otra duda que nos puedan compartir. Y saber también, pues incluso cómo la están pasando por allá en esta nueva etapa. Sería bueno para nosotros. Recuerden que mañana vamos a iniciar ya un tiempo de ayuno, como nos decía Fabi desde ayer jueves. El sábado vamos a estar ayunando en el desayuno, en la comida, para romperlo en la noche. Decide tú también qué alimento puedes abstenerte, irte preparando ahorita con alimentos más tranquilos, más ligeros. Pero ¿cuál es el propósito del ayuno? No es que flagelemos nuestra vida, no es que andemos ahí todos cansados y sin ilusiones, como dicen por ahí. No, sino que por el contrario aprendamos a someter la carne justamente. Porque también con el ayuno uno aprende a someter la carne. No solo a resistir la parte física del hambre, sino a correr a Dios para que te alimentes de Él y Él te fortalezca, e incluso el hambre pasa a segundo término. Cuando venga la tentación, cuando venga lo que te quiere fascinar, lo que te quiere estorbar, entonces vas a tener armas para no obedecer a la fascinación y al estorbo del cual estaba hablando Gálatas. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, ¿quiénes están por ahí? ¿Nadie? Alma, Mimi, ya te dije, ¿verdad? Sí. Luis Manuel Orihuela y Verónica García. Hola a todos, buenas noches. Bueno, qué bueno que están ahí, Luis Manuel, Verónica y todos los que nos han estado acompañando. Y gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto también. Bueno, pues esto fue lo que correspondía a la lectura mensual. Perdón que el lunes no se las di, se me cuatrapió el calendario que les había mandado. Y bueno, pues hoy les estamos dando esta parte para que quede ahí subsanada. Te invito a que compartas esto en tus redes sociales, compárteles la liga de esta transmisión, compárteles la liga de este mensaje, porque son tiempos para que podamos compartir. Ponlo en tu Facebook, ponlo en tu Twitter, en tu WhatsApp, en tu estado, compártelo también a través de a lo mejor un mensaje electrónico, algún WhatsApp. Te invitamos a que estés participando en la página de YouTube, que es un esfuerzo que hemos hecho para que estos mensajes estén ampliamente disponibles para quienes los necesiten y los quieran volver a escuchar. Si no tienen ningún otro comentario, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tema, por este tiempo, y vamos a ir concluyendo nuestra transmisión de esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos hemos dado junto con nuestros hermanos el tiempo para poder buscar de tu palabra. Ayúdanos a tener una conciencia clara
cómo orar, cómo agradecer, pero también aquellas cosas que tenemos que llevarte en lo íntimo y en lo personal, a que tú las quites, a que ya no nos hagan esclavos, a que ya no nos hagan estorbo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros hermanos que nos están viendo, ayuda a las personas que hoy están en necesidad. Y te pedimos, mi Dios, que también nos sigas enseñando a poder hablar de tu palabra, a poder dirigir de tu palabra, a poder transmitir lo que tú quieres que se diga. Jesús, notamos que nos siga haciendo falta mucho de ti en nuestras vidas. Todos necesitamos eso. Ayúdanos, Padre Santo, por este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.